Y Jesús, recuerdan, le dio el nombre a Juan como los hijos del trueno. ¿Sí? Juan era el que quería que caiga fuego y destruya a todas las personas que estaban en Samaria. Es este Juan. Es este mismo Juan que escribió primera, segunda y tercera de Juan. Es este Juan el cual también escribió Apocalipsis. Es este Juan que era un íntimo amigo muy cercano del Señor Jesucristo. Es este Juan el que estaba ahí en la cena al costado del Señor. Es este Juan el que escribe este Evangelio. Y tiene dos propósitos. Tiene un propósito evangelístico y tiene un propósito de apologético. ¿Qué es esa palabra? ¿Qué clase de dicho es ese? Apologético quiere decir defensa, ¿sí? Una defensa. Y en primer lugar vemos que el propósito evangelístico está ahí en Juan, en el capítulo 20, versículo 31. Es uno de los primeros evangelios que nos muestra que el escritor mismo nos da el propósito explícitamente. Y dice así: estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, esto se escribió para que crean que Él es el Hijo de Dios y que por su nombre tenemos salvación. Es Evangelio, es una predicación del Evangelio. Y en segundo lugar, vemos que es con un propósito apologético, de defensa. Juan quiere defender la deidad de Cristo, quiere defender quién es Cristo. Y él va a decir: Cristo no es solo un hombre, Cristo no es solo una buena persona que vino hace 2000 años atrás y que habló cosas lindas, no. Cristo es Dios. Cristo es el creador del universo, el sustentador de todos nuestros días. Ese es el propósito máximo que da Juan, evangelístico y apologético. Entonces tengamos en mente estos dos propósitos y no nos saquemos de la mente en estos pasajes que vamos a estar estudiando. Porque ustedes quieren leer todo Juan, tienen que tener estos dos propósitos en mente y jamás sacarla de la ecuación. Así que estos son los propósitos que da Juan. Y vemos que él va a defender quién es Jesús. Y nosotros como creyentes es sumamente importante que entendamos quién es Jesús. ¿Quién es nuestro Salvador? Así o sí, Jesús es Dios. Pero ¿por qué es Dios? ¿Por qué decimos que es Dios? No solamente decirlo por decirlo, sino que Juan te va a dar un fundamento muy claro de por qué es Dios. Y vamos a ver, y como se acerca la Navidad, este va a ir en crecimiento, hasta llegar a un máximo y mostrar su nacimiento. Y el título de este mensaje es Cristo, la luz verdadera. Cristo, la luz verdadera. Vamos a leer ahí Juan, capítulo 1, del 1 al 3. Dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra Él. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Vamos a ver en el primer lugar este propósito apologético. ¿Recuerdan que se llamaba apologético? Una defensa de su deidad. Y vamos a ver, en primer lugar, el origen de la luz verdadera. El origen de la luz verdadera. Y un subpunto, no solo con el subpunto, pero un subpunto, su existencia eterna. Su existencia eterna. Hay muchos engaños en cuanto a lo que dicen, en cuanto a la deidad de Jesús. Uno de los más comunes es que Jesús es un ser creado por Dios Padre. Si alguna vez se cruzan por alguien, van a decir, no, pero Jesús es un ser creado. Dios lo creó a él. Él es el primogénito de toda la creación, te van a decir. Sacando de contexto el pasaje y el sentido verdadero de la iglesia. También te van a decir que eres un ángel creado por Dios. Eres un ángel perfecto creado por Dios Padre. También te van a decir que es un ser creado, un hombre que tenía una autoridad máxima en el cielo y que vino y que fueron otorgadas autoridades a él, pero que solamente fue una persona, un mensajero. La religión más grande del mundo hoy te va a decir que él es un profeta. Él es un profeta y lo respetamos como profeta, pero nada más es eso. Ahora, según todos estos pasajes, Juan va a defender quién es Cristo en verdad, quién es Jesús en verdad, con fundamentos. Y dice lo primero: en el principio era el Verbo. Dice, en el principio está haciendo referencia a todo lo que existe. Cuando ahí no había luz, cuando nada existía, en el principio era el Verbo. Y esa palabra era, déjenme explicarlo. En el texto original nos da la idea de que es algo que ya existía previamente al principio. Siempre estuvo. Ese verbo siempre estuvo. No que comenzó en algún momento, sino que existía desde siempre. ¿Y qué es lo que siempre existió? El verbo. Cuando da referencia al verbo, esa palabra logos es un término que los griegos usaban en la filosofía griega y los judíos también lo usaban. Los griegos usaban el logos, el verbo, es aquel que tiene, es el origen de todo el universo. El verbo es el origen de toda la existencia. El verbo es el sustentador de todo lo que nosotros vemos hoy. Ese es el verbo. Es la razón suprema detrás de todo el universo. La mente que lo ordena todo. Eso decían los griegos. Entonces Juan va a usar esto y va a decir, en el principio era el verbo. Este que comandaba todo, el que creó todo, el supremo de toda la creación, ya estaba, ya era, ya existía. Esto derrumba la pregunta que dicen, bueno, ¿quién creó a Dios? Es una pregunta, sería un suicidio intelectual, ¿sí? ¿Cómo alguien va a crear a Dios? Si Dios no es creado, entonces no puede ser Dios. Y acá también quita la mentira de que Jesús es un ser creado, porque acá mismo, en el texto original, te dice que él ya existía, incluso antes del tiempo, y que siempre existió. Jesús, el verbo, siempre existió. Aún no va a decir que este verbo es Jesús, pero más adelante sí. Ahora los judíos también usaban este término del verbo para mostrar a aquel que es también el supremo de toda la existencia del ser humano. Entonces, Juan se está dirigiendo a los griegos
a una audiencia gentil, también tanto como a los judíos. Este término ellos lo están conociendo bien. El Logos estuvo desde el principio. Él es al que ustedes dicen que es el Logos, el verbo, la palabra, siempre estuvo en una verdad. Y luego dice, el verbo era con Dios. Este verbo ya existía con Dios. Esta palabra con significa junto con o al lado de o cara a cara. O sea que este verbo estaba junto con Dios en una relación íntima, en una existencia eterna. Él siempre estuvo relacionándose con el Padre y el Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo siempre existieron. Jesús no tuvo un comienzo, Él ya estaba. Gracias, Max. Gracias por la. Entonces, Él siempre estuvo. El verbo era con Dios. Y luego dice, el verbo era Dios. Y este era el principio con Dios. Ahora no solo dice que este verbo siempre existió, ni tampoco dice que este verbo estuvo junto con Dios, en relación con Dios. Y después sí, él estuvo, está bien, estuvo desde un principio, está bien, estuvo en relación con Dios, pero ahora falta decir, no solo eso, este verbo era Dios. Este verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Ahora este verbo que menciona Juan no solamente existía desde el principio y tenía una relación estrecha con Dios, sino que este verbo es Dios. Ya sabemos de quién está hablando Juan, pero más adelante él va a mencionar quién es este verbo. Ahora vemos como Juan dice, él siempre existió, su preexistencia siempre estaba con Dios y él es Dios. Jesús es Dios. Ahora B dice creador y sustentador. Vemos la preexistencia de Dios, pero no solo eso, sino como creador y sustentador. Versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo lo que existe fue creado por Él. Todas las cosas que ves a tu alrededor, incluso las que no puedes ver, todas fueron creadas por Él. Y estamos estudiando Colosenses, y Colosenses dice lo siguiente, Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y en Colosenses también se está refiriendo a Cristo. Él fue el que creó todas las cosas, en comunión y en íntima relación estrecha con la Trinidad. Jesús es el creador del universo. Jesús es el que orquestó la creación junto con la Trinidad. Ahora, esto derriba muchísimas mentiras en cuanto a la deidad de Cristo. De que es simplemente un ángel, un profeta, nada más es el Hijo de Dios y no tiene ninguna otra clase de autoridad. Y con la enseñanza de la falsa enseñanza de los testigos de Jehová. Y tenemos esta herramienta de la iglesia, la palabra de Dios, que nos muestra Jesús es Dios, y lo podemos administrar, lo podemos defender. Así como Juan defendió esto. Dios mismo defendió la creación, pero en su palabra también debemos defender esta verdad fundamental del cristianismo. Luego dice, en Él estaba la vida. Jesús no contiene vida, sino que Él es la vida. Él emana vida. Él no es un ser creado para que tenga vida, sino que Él es la vida misma. Él no necesita nada
para existir. Él no necesita nada para estar constantemente en existencia. Él es autoexistente. ¿Por qué? Porque Él es la vida. Él no contiene vida, sino que es la vida. Cuando decimos que Jesús, que Dios es amor, no es que Él contiene amor, sino que Él en esencia es amor. Es lo mismo que yo diga, el agua contiene agua. No tiene sentido, el agua es en esencia agua. Entonces vemos que Juan dice, Él en esencia es vida. Él da la vida, Él emana vida y Él otorga vida. En Él está la vida. Él es autoexistente, dice, y la vida era la luz de los hombres. Ahora Jesús, la Trinidad, también no solo tiene la vida para sí mismo, sino que abunda esa vida y da de su vida para los hombres. Jesús da vida y sustenta la vida de cada uno de nosotros. Si nosotros lo vemos ahí fuera, podemos decir, bueno, la gente vive porque sí. A veces tenemos la idea errada de decir, bueno, Dios creó las cosas, arréglense ustedes como puedan. Y todo va sucediendo conforme porque sí. Y solo Dios está viendo de fondo cómo se van dando las cosas. Eso es un engaño. Dios orquesta cada detalle de tu vida. Dios orquesta hasta la vida de los animales. ¿Quién es el que da de alimento a los pájaros? Dice el Señor. Yo soy el que les sustento. Yo soy el que le da la comida a los pájaros. Si ven los animalitos ahí fuera, Dios es el que les provee. La respuesta de Dios a Job dice, yo te voy a preguntar y vos me respondés si tenés inteligencia. ¿Quién es el que da de comer a leones y los leoncillos? ¿Quién es el que hace caer la lluvia? ¿Quién es el que mueve las nubes? Soy yo el que orquesta cada detalle del universo. Él orquesta hasta la máxima galaxia más lejana que nosotros ni siquiera podemos ver. Él está controlando todo el universo entero. Él es el supremo Dios que sostiene todo. Él es la vida. Y dice, y la vida era la luz de los hombres. Él creó y Él sostiene. Él es un sustentador compasivo. Él hace caer la lluvia sobre los justos y los injustos. Él provee a tu patrón, a tu patrona. Él provee para darte trabajo a vos y para dar trabajo a otros. Él orquesta todo. Nada sale de su control. Ese es nuestro Dios. Ese es su atributo. Él es soberano. Decimos, sí, Dios es soberano, Jesús es soberano, pero luego pensamos que nuestra vida está fuera de su control. Y no es así. Él es nuestro Señor. Él es nuestro sustentador. Y dice, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Jesús nos da de esa vida, y ahora Juan nos da esta comparación que en primera de Juan también lo muestra entre la luz y las tinieblas. Y Juan siempre va a mostrar este contraste. La luz es la vida santa, pura y agradable a Dios. La luz es Dios, pero las tinieblas permanecen a la maldad. Ahora, no todo es color de rosas. Cristo vino, Cristo es luz. Sería hermoso decir que todo es luz, que toda la existencia brilla en luz y que todo es bueno, que todo es santo, pero no es así. En el mundo de fuera hay tinieblas, hay pecado en nosotros.
hay maldad. Entonces, Dios resplandece en las tinieblas. Tristemente hay tinieblas. Pero dice que la luz va a resplandecer en estas tinieblas y que las tinieblas no pueden ni podrán contra la luz. Un Dios poderoso, el cual no puede ser vencido por la oscuridad. Nada puede vencer a Dios. Nada puede vencer a la luz. Nada puede ir en contra de Dios. Y nadie puede frenar su obra. Si alguna vez te preguntaste, ¿qué pasa si el Evangelio deja de correr? ¿Qué pasa si a todo se prohíbe y nos quieren perseguir, nos van a asesinar y el Evangelio ya no corre más? Déjame decirte que eso, aunque nos persigan, aunque nos maten, el Evangelio no va a frenarse porque nadie puede frenar la obra de Dios. La luz no puede ser frenada. Y Dios es Dios. Cristo es Dios. Y la luz prevalece porque resplandece ante estas tinieblas de este mundo. Entonces vimos en primer lugar el origen de la luz verdadera. Juan va a defender y va a argumentar: este es Cristo y de acá viene esta luz. Él siempre existió, Él es el creador y sustentador de todo lo que existe. Ahora, en segundo lugar, el testigo de la luz verdadera. Versículo 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este hombre, el cual se refiere acá al Evangelio de Juan, no se está refiriendo a sí mismo, sino que se está refiriendo a Juan el Bautista. ¿Sí? Recuerden que este Evangelio es una narrativa histórica, y lo van a poner cronológicamente en este Evangelio. Juan era mayor que Jesús, ¿sí? ¿Recuerdan? Juan era mayor que Cristo. Y este hombre, dice, un hombre enviado de Dios, del cual se llamaba Juan. Y fíjense ahí en Juan, capítulo 1, 31 al 34. Él vino para anunciar algo. Él vino con un ministerio muy claro. Y no, dice, y no lo conocía, para que fuese manifestado a Israel, para esto vino, yo bautizando con agua. Bueno, ese es el fragmento que tenemos que ver, que dice que Él vino para manifestar a Cristo a Israel. Él vino con ese propósito, a anunciar a Jesús. Luego dice el versículo 7, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. Juan el Bautista estaba con un propósito y era para dar testimonio de la luz verdadera. A Cristo se lo menciona como la luz. Este concepto de la luz nos da la idea más bien de un efecto que puede hacer la luz en varias personas. ¿Sí? Hay animalitos que andan volando por la noche, ¿no? Los murciélagos. ¿Sí? Estos aman la luz, la noche. ¿Sí? Cuando está por amanecer, se esconden, no quieren saber nada de la luz. Pero vemos que hay animalitos que esperan que se haga de día. Incluso hay unos que nos avisan que está por llegar la luz del día y adoran la luz. Hay plantas que florecen solo de noche y hay plantas que necesitan la luz. Vemos también que la arcilla endurece. ¿Qué no endurece la arcilla? La luz del sol. Pero la manteca la derrite. Vemos este accionar constantemente de la luz por sobre las cosas. Y esta es la idea que nos quiere dar Juan en cuanto a la luz y el efecto que hace en ciertas personas. Es el efecto que tiene Cristo por sobre el mundo. Él es la luz verdadera. No hay luz que no caiga sobre este mundo.
recuerdan que no hay luz en él, sino que dice que Él es la luz. Otra vez vemos la esencia de Él. Primero vimos que en Él no hay amor, Él es la amor. En Él no hay vida, sino que Él es la vida. Y acá no es que hay luz en Él, sino que Él es la luz. ¿Y quién va a dar testimonio de esta luz? Era Juan el Bautista. Juan el Bautista iba a dar testimonio de Él. ¿Por qué iba a dar testimonio a Él? Dice, a fin de que todos creyesen. De que todos creyesen. Juan el Bautista predica acerca de la luz verdadera con el fin de que todos crean en Cristo. Esta palabra creyesen viene de la palabra confianza. Y lo interesante de esta palabra en el texto original se encuentra en la particularidad que es una posibilidad de que todos posiblemente crean en Él. ¿Por qué Juan usa esta palabra con el sentido de posibilidad? Porque no todos van a creer. Vos vas a predicar el Evangelio, vas a hablarle de Dios a alguien y no va a creer. Vas a estar anunciando la luz y puede tener este efecto en una persona en que puede ser como la arcilla, en que se endurezca, pero puede ser como la manteca del otro, que se derrita por la palabra de Dios. Ahora Juan estaba predicando para que todos crean. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Es anunciar el Evangelio. No sabemos quién es el que se va a endurecer, no sabemos quién es el que posiblemente va a creer o el que no va a creer. Tenemos que anunciar el Evangelio porque es un mandato. Tenemos que predicar, salir y predicar a toda criatura, a tu vecino, a tus familiares, anunciar el Evangelio, anunciar a Dios todos los días, para que todos crean. Pero tristemente, no todos van a creer. Si todos van a creer, entonces el pasaje que dice que algunos van a ser arrojados al lago del fuego no es terrible. Porque tristemente hay gente que cuando muera sin Cristo va a ir al infierno. Y eso no lo digo yo, lo dice tu Creador. Creas o no en Dios, eso lo dice Él. Decimos que sin Él vas a padecer una eternidad sufriendo. Déjame decirte que si has nacido y estás sentado acá, vos sos eterno, ¿sí? Vas a vivir para siempre. Pero en aquel lugar vas a pasar tu eternidad. Junto con Dios, en relación con Él, o separados para toda la eternidad, sufriendo sin Él. Y dice, a fin de que todos creyesen por Él. Si vemos así rápido nomás, por ahí nos va a dar la idea de que crean en Cristo, ¿sí? Pero este por Él nos da la idea de que crean por el mensaje de Juan el Bautista, ¿sí? Que crean en el mensaje que Él está predicando. Dios va a usar herramientas y esa herramienta sos vos y yo para predicar el Evangelio, para predicar acerca de lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Dice Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Tenemos que anunciar el Evangelio, porque Dios va a usar la voz. Hay veces, no, yo soy un pecador, siempre me equivoco. Dios te va a usar a vos para que una persona nazca de nuevo. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás predicando ese mensaje? ¿Estás anunciando el Evangelio? Y el versículo 8 dice, no era Él la luz, refiriéndose a Juan. Juan no era la luz. Dice, sino para que diese testimonio de la luz.
Juan no era esa luz verdadera, Juan solo era el mensajero de esa luz. Y Juan, esto tiene que aclarar muchas veces frente a los fariseos. Juan 1, 21, 23, y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a lo que nos enviaron. ¿Qué dicen de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Elías. Juan era ese mensajero que cuando llegaba un mensajero a una ciudad, decía, prepárense porque viene el rey. El rey está llegando a la ciudad, prepárense. Viene el Hijo de Dios, viene Dios mismo a salvarlos. Él estaba dando testimonio de esa verdad. Y Juan cumplió un rol muy importante. Jesús dijo que no hubo profeta como él. No hubo profeta que haya pisado la tierra como Juan el Bautista. ¿Cómo fue este papel tan importante? Y los judíos lo reconocieron como un profeta. Ellos lo reconocieron como un profeta enviado por Dios, que anunciaba el mensaje de Dios. Ahora, esto es algo contradictorio para el judaísmo, porque ellos dicen, a ver, él es un profeta, sí, lo consideramos como un profeta. Pero los judíos no creen que Jesús es el Mesías. No creen que Jesús es Dios, el Cristo. Pero ahora los judíos consideran que Juan el Bautista era un profeta. Y Juan el Bautista predicaba, el Mesías está acá. Vino el Hijo de Dios a salvarlos. Y lo decía en aquel momento. Entonces es algo contradictorio que diga, si eres un profeta que habla de Dios, pero rechazamos su mensaje. Ahora nosotros estamos dando ese testimonio como dio Juan el Bautista. Esa palabra testimonio quiere decir, el texto original es para martureo, ¿sí? Martureo, y ahí se saca la palabra de martirio, ¿sí? Y la palabra martirio no se usaba con la idea que nosotros lo usamos hoy, de una persona que muere por una causa. Antes se decía un martirio, alguien que anunciaba, que proclamaba el Evangelio. Lo empezaron a usar como mártires cuando estos hombres, proclamando la verdad, morían. Entonces de ahí se empezó a usar, ellos son mártires, porque mueren proclamando a Cristo. Y Juan el Bautista fue el primer mártir. No sé que fue Esteban, fue uno después cuando nació la iglesia, pero el primer mártir del mensaje del Evangelio fue Juan el Bautista. Le cortaron la cabeza porque no quiso arrepentirse. Entonces, estas personas morían testificando, morían predicando el Evangelio. Hoy no tenemos que morir testificando, no tenemos el riesgo de morir por predicar el Evangelio, pero ni así lo hacemos. A veces ni así, con la libertad que tenemos, no salimos y anunciamos la palabra de Dios. Ahora, ¿qué pasa si hay una persecución de verdad? Si hoy no lo hacemos, ¿qué va a ser de ese momento? El mensaje de predicar el Evangelio, de proclamar, de testificar, no es una opción de la iglesia. No es una opción. Vos no podés elegir. Vos no podés decir, sí, voy a predicar, no creo que no voy a predicar, no. ¿Qué pasa si tu jefe te dice, tenés que hacer esto, esto y esto en tu trabajo? Sí, señor. Vas y lo haces. Cristo es nuestro amo, nuestro Señor. ¿Por qué no hacemos lo mismo? ¿Por qué no anunciamos el Evangelio? Cada sábado hay
una oportunidad tan enorme de ser un testigo, de dar testimonio de Cristo a personas ahí fuera. Ayer tuvimos esa oportunidad. No voy a decir el nombre, pero vi una mujer mayor y estaba con nosotros, predicando codo a codo, ahí en el municipio. Y nosotros que somos jóvenes, qué calor que hace. Mejor no. Y les exhorto, estoy hablando personalmente ahora, no es una opción. Dios ordena. Acá Dios no es un caballero en cosas. Él te ordena a que vos prediques el Evangelio y hacer discípulos. Es una orden muy clara. Así como alguien vino y te predicó a vos, obedeció esa palabra. Dijo, yo tengo que obedecer a mi amo. Voy y anuncio el Evangelio. Yo tengo vida eterna por ese mensaje. Ayer fuimos y predicamos a ciertas personas. Y ahora había una señora que muy contenta dijo, yo no sabía que la salvación era gratis, no sabía que, yo pensaba que tenía que hacer obras. No sabía esto. Gracias. Y que hay personas que están estudiando la Biblia ahí fuera, sin ningún número. Decía esta señora, con mi hijo de 23 años abrimos la Biblia y estábamos leyendo acerca de pasajes que nos dan otras religiones, entonces nosotros estamos viendo. Y no les voy a decir, pero estas religiones no predican la verdad. ¿Qué estamos haciendo nosotros que tenemos la verdad en nuestras manos y que Dios mismo te ordena que lo hagas? ¿Por qué lo estás haciendo? Ahora sí, siempre decimos, debemos dar testimonio, debemos predicar, pero cuando se presenta la oportunidad no lo hacemos. Hagámoslo. No es una opción, hermanos. No es una opción, es un mandato de Dios. Y el día que estemos delante de Él, Él nos va a pedir cuenta por esto. Por cada detalle, Él nos va a pedir cuentas si hemos predicado por Él. En primer lugar, hemos visto el origen de la luz verdadera, el testigo de la luz verdadera, y en tercer lugar, la luz verdadera que vino para salvar. La luz verdadera que vino para salvar. Su punto de punto A. Los que rechazan la luz. Versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Esta luz verdadera que alumbra a todos los hombres. Esta luz que es imposible de ocultar venía al mundo y nació esta luz hace 2000 años atrás. Cuando dice mundo, se quiere decir a toda su creación, a todo lo que existe. Un bebé, pónganse a pensar esto, un bebé que ni siquiera podía hablar, pero ese mismo bebé, con su voz, creó todo lo que existe. Un bebé que no podía pararse ni sostenerse en sí mismo, ese bebé sostenía la creación entera. Ese bebé que no podía retener su vida era aquel que sabía lo que iba a pasar 2000 años después. Esa luz verdadera que alumbra a todos los hombres, que es inocultable, que no se puede esconder, vino al mundo. Hoy todos conocen, mejor dicho, todos saben el nombre de Jesús. Es una luz que no se puede ocultar. Dice, en el mundo estaba, versículo 10. Esta palabra estaba en el texto griego, indica una existencia eterna antes de que Él sea encarnado. Él ya estaba en el mundo. Esa palabra mundo otra vez menciona a todo lo que existe. Él ya estaba desde antes. Pero Él ahora vino a este mundo. Pero Él ya existía.
y el mundo por Él fue hecho. Jesús creó todo lo que existe. Esto derriba la falsa enseñanza ahí fuera que Jesús es un ser creado por Dios Padre. Jesús existía desde el principio y fue el que creó el universo entero. El Padre y el Espíritu Santo crearon el universo entero. Fueron ellos que crearon. Pero el mundo no lo conoció. Ahora, el mundo también se refiere a toda su creación. El mundo no lo conoció. A las criaturas que Él, valga la redundancia, creó, no lo conoció. No lo quisieron conocer. Lo rechazaron por completo. Dice que a lo suyo vino. Cuando menciona a lo suyo, no se está refiriendo a lo que Él vino, sino a su creación. A lo suyo, a su creación vino y pisó la tierra. Dios mismo pisó la tierra. A lo suyo vino. A su tierra. Y ahora agrega a los y los suyos no le recibieron. Ahora cambia y ahora cuando habla de los suyos en plural, está hablando de su pueblo. Y estos hombres y mujeres que Él mismo creó, la misma creación, no le recibieron. Esta palabra recibir nos da la idea de aceptar tal como Él es y lo que Él dice que es. Y no lo recibieron. Cuando Jesús empezó su ministerio ahí en Lucas capítulo 4, a Él le dan un rollo para que Él lea. No es que Él eligió el rollo, sino que le dan un rollo y le dan el rollo de Isaías. Y Él predica acerca de Isaías. Y Él con esa predicación dice: yo soy el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, Dios mismo. Él dijo quién era, anunció su deidad, pero ¿qué hicieron? Los de la sinagoga se enojaron, lo agarraron, lo llevaron a un precipicio para empujarlo y matarlo. Obviamente no pudieron hacerlo, pero desde el comienzo lo rechazaron. Y el mundo lo rechaza diariamente. Si salís a predicar casa por casa, te vas a dar cuenta de eso. Queremos hablar acerca de Dios. Después nomás, dejame el folleto ahí en el buzón nada más. No quiero saber nada de esto. No. Ustedes son todos iguales. Ustedes quieren robar plata. No quiero saber nada de Dios. Y rechazan diariamente. Son punto B. Ahora, los que disfrutan de esa luz. Vemos los que rechazan la luz y ahora los que disfrutan esta luz. Más a todos los que recibieron, esta palabra recibieron, tiene la misma idea, es un tiempo pasado, lo tiene. Más a todos los que le recibieron, y esta palabra sí, recibir es de lo que Él dice que es, y tal como Él es, vos lo recibís así. Yo acepto lo que vos sos y lo que vos hiciste por mí. Yo lo sé y lo creo. Y dice más a todos los que le recibieron. Y todos tenemos un punto en el pasado en que hemos escuchado el mensaje, tal como Juan el Bautista lo predicaba, tal como alguien te predicó a vos y vos creíste. Y te arrepentiste de tus pecados y dijiste: Señor, perdóname por mis pecados. Mas a todos esos que le recibieron, los que creen en su nombre, no solo los que hemos creído en un tiempo pasado, ahora es los que creen en su nombre. Y este verbo tiene la idea de algo constante. No solo que creíste en un tiempo pasado, sino que vos estás creyendo constantemente en su nombre. Por eso nos llamamos creyentes. ¿Sí? Somos creyentes constantes en la obra de Cristo y en lo que Cristo es en nuestras vidas. Y los que creen en su nombre, y los que depositan su confianza todos los días de su vida, ¿qué pasa con estos? Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Nos dio activamente la potestad. Esa palabra potestad es el derecho
o el poder de ser su hijo. No todos son hijos de Dios. No todos están con Dios. Vos podés decir, sí, yo creo en Dios. Pero la Biblia dice que el diablo también cree en Dios. Los demonios creen en Dios y tiemblan, dice. El diablo es igual de creyente que vos. Dice, si vos creíste que sos pecador, que no hay nada que vos puedas hacer para salvarte a vos mismo. La Biblia dice que todos somos pecadores, que no hay nadie que escape de esta condición, que no hay nada que vos puedas hacer para ser salvo, ni que vengas a la iglesia todos los días, ni que ores todos los días, incluso ni que hagas tu devocional todos los días. Eso no te va a salvar. Lo que te va a salvar es que vos deposites tu confianza en Cristo. Es decir, Señor, yo no puedo salvar a mí mismo. Yo soy pecador. Voy rumbo al infierno. Perdóname. Sálvame. Yo creo que vos sos el único que puede salvarme. Creo en ti, Señor Jesús. Eso es lo que te da la potestad de ser un hijo de Dios. Y no porque vos lo hagas, sino porque dice que Él te da ese derecho. Y el versículo 13 lo clarifica mucho más, en los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En resumen, la salvación es completa y absolutamente de Dios. No hay nada que vos puedas hacer para salvarte. Es de Dios. Santiago 1:18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Él nos hizo nacer a nosotros. ¿Por qué? Por la palabra predicada. Por la palabra que un día nos han predicado a nosotros. Él usó ese mensaje y Él nos hizo nacer a nosotros. Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y primera de Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Es sumamente claro. La salvación es de Dios. No hay nada que vos puedas hacer para salvarte a vos mismo. Y si vos has depositado toda tu confianza en Él, es el único que puede salvarte. Incluso esa salvación no es de vos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Y esa palabra, esto, engloba todo lo anterior. Tanto la fe como el creer. Esto no de vosotros. Pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Él te va a salvar si depositas tu confianza en Él. Pero Él te llama a que vos te arrepientas. Él te llama a que vos creas en Él. Él te dice, arrepentite. Sos sumamente responsable. Él es soberano, pero vos sos responsable de creer en Él. Estas cosas van de la mano. Estas cosas van entrelineadas y jamás se tocan. Dios es soberano en su salvación, pero vos decís, la decisión del hombre, la responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios en su salvación. Por el testimonio de la verdad del Evangelio, Dios nos hace nacer de nuevo. Toda la salvación es de Dios y por esa salvación que Él nos da, podemos disfrutar de ser hijos de Dios. Esta luz verdadera que vino para salvarnos, que vino para librarnos del poder del pecado,
para librarnos de la condenación del pecado. Esta luz verdadera en la cual hemos depositado nuestra confianza por la proclamación del Evangelio. Esta luz verdadera que alumbra y alumbrará siempre, vino al mundo para salvar lo que se había perdido. Es esta luz que vino y esta luz la cual nosotros tenemos que dar testimonio todos los días de nuestras vidas con nuestras palabras. Juan es sumamente evangelístico y sumamente apologético. Él es el único que puede salvar, no de otra cosa. Ni depende de vos la salvación. Él es el que te salva. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él es soberano y Él es el creador de todo lo que existe. Él es tu Dios. Ahora déjame decirte, si vos no crees que sos un pecador, si vos no te has arrepentido de tus pecados, si no has puesto tu confianza en Él y no has dicho, Señor, vos tenés ese título en mi vida, vos sos mi Señor. Yo digo todo, porque vos sos el dueño y amo de mi vida, porque me has salvado. Si no has hecho eso de todo corazón, si no lo has recibido como tu Salvador, déjame decirte que si hoy morís, vas a estar por la eternidad sin Él. Ahora te pregunto, ¿estás preparado? ¿Estás preparada para enfrentar la muerte? ¿Estás listo para morir hoy? Y si estás listo, amén. Porque vos estás disfrutando de ser un hijo de Dios. Y Él te ha dado toda la potestad por sobre el pecado. Te ha librado de la condenación del pecado y te ha hecho su hijo. ¿Por qué? Porque un día Él nació. Porque ese verbo se hizo carne. Porque el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Dios mismo, se hizo carne en un desierto hace 2000 años. Pregunta de reflexión. ¿Cómo impacta en nuestra vida saber quién es Cristo? ¿Cómo impacta en tu día a día saber que Cristo es Dios, creador de todo lo que existe y sustentador de todo el universo entero? ¿Te da una confianza? ¿Te llena de temor a Él? Si sabemos que debemos predicar el Evangelio, ¿lo estás haciendo? Y si no, ¿por qué no lo estás haciendo? Quizás lo ves como una opción más. Quizás decís, hay muchos que pueden predicar por ahí. No, pero el Señor te llama a vos a predicar. ¿Estás disfrutando de los beneficios de ser hijo de Dios? ¿De la victoria que Él te da por sobre el pecado? ¿De la libertad que Él te ha hecho? ¿De la condenación? ¿Aún crees que podés ser hijo de Dios por tu cuenta y por tu filosofía? Si es así, olvidá esa filosofía y arrepentite de tus pecados y cree en Cristo como tu único Salvador. Olvidá toda filosofía. Olvidá tu creencia de que podés agradar a Dios y ser hijo de Dios por tu propia creencia. Cree en el Dios de la Biblia y no en el Dios de la Biblia. Vamos a ponernos de pie. Y esto fue un ánimo y también una exhortación. Les exhorto, querida familia, en que podamos anunciar la virtud de la fe que vino a salvarnos. Que no veamos la predicación de Cristo como una opción. Que entendamos su deidad. Que entendamos quién es Él. Porque esto va a impactar toda tu vida. No seamos creyentes que no sepamos ni dónde estamos parados en nuestra fe. Que podamos defender firmemente nuestra fe. Porque ahí fuera hay muchas personas que salen y predican el engaño y predican la falsedad. ¿Y qué estamos haciendo nosotros para predicar la verdad?
Lo estamos haciendo. Estamos predicando a aquel que un día vino a morir por nosotros. Al verbo hecho carne, que sea un ánimo para nosotros en la exhortación de cada día. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por exhortar nuestros corazones. Gracias por poner la verdad en nuestras vidas, en nuestras mentes. Y solo tu palabra es la que puede traer esa convicción, Señor, de pecado, de justicia y juicio. Solo tu palabra es la que nos santifica. Solo tu palabra es la que nos hace conocer quién eres